Vamos a venir a la palabra, hermanos, si me acompañan por favor al Salmo 36. El tema de esta mañana, hermanos, es el caminar de un creyente. El día que recibimos a Cristo, no sé si usted se acuerda de ese día que entregó su vida al Señor, prácticamente nos cambió radicalmente en todo nuestro ser. Literalmente fuimos sacados de las tinieblas en las que vivíamos y nos trasladó, como decía Colosenses, de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Nos dio nuevas vestiduras, nos dio una razón de vivir y desde entonces empezó ese peregrinaje por este mundo, hermanos. Estamos conscientes que en este mundo somos peregrinos, hermanos. Amén. Pues vamos a ver ahora, hermanos, en este día, vamos a ver el caminar de un creyente. ¿Cómo es el caminar de un creyente genuino, hermanos? Y lo primero que vamos a ver está acá en el Salmo 36. Un creyente genuino, lo primero, hermanos, es que reconoce día con día la misericordia grande de nuestro Dios, hermanos. Amén, hermanos. Dice el Salmo 36, verso 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, amados, reconocer día con día la gran misericordia de Dios para nuestras vidas nos debe de llevar o nos debe de provocar a que seamos vidas agradecidas, hermanos. Agradecidas con todo lo que el Señor ha dado en cada uno de nosotros. Pero el ser vidas agradecidas nos va a llevar o va a provocar en nuestras vidas un deseo enorme por buscarlo día con día, un deseo enorme para amarlo, para conocerlo. En otras palabras, hermano, un creyente debe de vivir anhelando estar en la luz del Señor, hermanos. Como dice el Salmo 42, más adelante dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, hermanos, conforme exista en nosotros ese deseo o ese anhelo por buscarlo, Él poco a poco va a ir revelándose a través de su palabra. Poco a poco va a ir renovando ese anhelo por vivir. Y como dice este salmo, mi alma tiene sed de Dios. Como de pronto, hermanos, hagamos un análisis, realmente un autoanálisis de cómo estamos caminando. Si todas estas 5 características que vamos a ver en esta mañana, rápidamente, con la ayuda de Dios, están siendo reflejadas en mi vida. Decíamos lo primero, reconocer la misericordia de Dios. Lo segundo es anhelar andar en la luz, anhelar ese deseo por buscar del Señor día con día, ¿verdad? Conforme ese deseo vaya existiendo, ese anhelo vaya existiendo en nuestro corazón, poco a poco Él se va a ir revelando y cada día nuestra alma va a experimentar, como dice aquí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero hermanos, hay una condicionante y está en la primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, hermanos. Dice, debemos de desechar las tinieblas y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, su palabra, hermanos. Y esto nos va a llevar a un tercer aspecto.
El creyente en su caminar debe tomar decisiones firmes por el Señor día con día. Debe de existir en el cristiano una determinación por el Señor, como dice la primera de Pedro un poco más adelante en el capítulo 4, verso 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero vea el tercer versículo, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no, ya basta. Dice: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso nos está diciendo, ese basta ya, hermanos, nos va a llevar a que debemos de darle la espalda al pecado que tanto nos hace daño, hermanos. Como hijos del Señor no podemos estar coqueteando con el mundo. No podemos estar con un pie adentro de la iglesia y con un pie afuera de la iglesia. No podemos vivir diciendo: hoy depende de cómo amanezca el clima, voy a ir a la iglesia o voy a ser cristiano o me voy a comportar como cristiano. Eso, como dice el apóstol, basta ya. No podemos vivir coqueteando con el mundo, porque si pretendemos llevar un evangelio a medias en nuestra vida, solo nos va a quedar una terrible expectación de juicio para nosotros, hermanos. Amén, hermano, amén. Solo esperaremos que los juicios de Dios lleguen a nuestras vidas. No sé si se recuerdan cuando el Señor poderosamente sacó a su pueblo de Egipto. Hizo un gran despliegue de poder para sacar a su pueblo. Los hizo pasar por el Mar Rojo. Los llevó al desierto para probarlos, para ver qué había en su corazón. De pronto, si me acompañan por favor al capítulo 32 de Éxodo. De pronto el pueblo, Moisés tuvo que subir al monte y vio el pueblo que se tardaba. Pero vea qué terrible el comportamiento de este pueblo, hermanos. El becerro de oro, capítulo 32 de Éxodo. Era tan grande la dureza del corazón del pueblo que un poco se había tardado su líder. Se había ausentado en ese momento para ir al encuentro con Dios y recibir instrucciones. Pero vea el verso 1, dice, el capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. No. ¿Qué hizo Aaroncito, hermanos? Y era el sublíder, digamos, ¿va? O el sumo sacerdote, pero dice: vaya pues, está bueno pues. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, hermano, qué tremendo. Pero el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó, hermanos? Se ha corrompido. Empezaste bien a caminar, pero de pronto el mundo empezó a coquetear contigo. ¿Y qué hiciste? Te apartaste y te fuiste en pos de tus dioses. Pero ve, hermano, como dice acá el verso 8, dice: porque pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de qué cosa, hermano? Pueblo de dura cerviz. Entonces, acababan, como les decía, hermanos, acababan de salir de la esclavitud. El despliegue del poder de Dios había sido increíble para sacarlos de Egipto. Pero ¿cómo respondió el pueblo, hermanos? Verso 4. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El verso 7 nos habla que el pueblo estaba más que corrompido. Pero lo más terrible, hermanos, era que el juicio de Dios estaba por venir a ese pueblo. Y en el verso 26 dice, cuando bajó Moisés, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y usted más adelante puede ver en el verso 27 qué es lo que le pasó al pueblo. Hubo una enorme mortandad ese día, hermanos. El juicio de Dios llegó a ese pueblo de dura cerviz. Y hoy en día, hermanos, vemos cómo el mundo está impactando sobre la iglesia. En lugar de ser la iglesia impactando sobre el mundo, es el mundo el que está impactando fuertemente sobre la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. El Señor nos da instrucciones específicas contra la mundanalidad, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Como decía el Señor, el que tiene oídos, decía, para oír, decía. El verso 15 del capítulo 2 de la primera de Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ve, hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, el creyente debe de tener sus prioridades bien claras. ¿Qué decía Mateo 22, capítulo 36? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Amén, hermanos. El Señor debemos de darle siempre lo mejor de nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo. Pero lo otro, hermanos, el cuarto aspecto, el creyente, el caminar del creyente debe de llevar esfuerzo. El creyente debe ser una vida esforzada. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, hermanos, verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero dice un poco más adelante, un poco más atrás, en la 1 Timoteo 4, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que cosa dice, sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Un creyente debe esforzarse en la gracia y ser ejemplo. Ser ejemplo, estamos hablando, amados hermanos, de guardar nuestro testimonio. Estamos como de pronto en una vitrina, ¿cierto, hermano Alex? Estamos en una vitrina, todo el mundo nos observa.
Y qué terrible cuando le dicen a uno, ay, sos evangélico, ¿no? Así te quería ver. Hipócrita le dicen a uno, vale, tremendo. Y uno, sí, pero yo los domingos voy, papá. Conmigo no es. Guardar nuestro testimonio cuando Pablo le estaba diciendo a los efesios, mira con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, pero le decía también aprovechando bien tu tiempo, porque los días son malos. Pero acá le vuelve a decir Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Le está diciendo de pronto, mira, Carlitos, navega menos en internet, chatea menos con tu celular, menos videojuegos y ocúpate con diligencia en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No te vaya a pasar como le pasó a David, al rey David, que tuvo un momento de parpadeo. En lugar de ir a la guerra, no recuerdo la cita, brother Samuel, creo, me acuerdo, segunda Samuel, no me acuerdo. No te vaya a pasar como David. Tuvo un momento de debilidad. En lugar de ir a la guerra, se quedó amaqueándose, ahí en su casa amaqueándose, tomando agua de coco. Segunda de Samuel, les voy a dejar esa tareita, hermanos, por cuestión de tiempo. Estaba ahí en su hamaca cómodamente sentado cuando vio allá al patio una cipota ahí, 60, 90, 60, no sé, las medidas no sé, desconozco si son así, 60, 90, 60, no sé, hermana, así es. Bueno, algo así pues, vio ahí una su cipota y algo regular, ¿va? Y dijo, bueno, digo, pues sí, démosle, va. Y cayó en pecado, hermano. Si usted conoce la historia, segundo de Samuel, ¿cuánto? 11. Se los voy a dejar de tarea, hermanos. Betsabé. Y de ahí ya vio usted todo el juicio que le llegó a David. Pero hermanos, el apóstol Pedro nos está exhortando a que vivamos como siervos de Dios, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, amados, dice, os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Si tú fuiste comprado con la sangre de Jesucristo, con esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, limpió tu corazón y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, entonces tú tienes un DUI celestial. Por eso le está diciendo, os ruego, os suplico, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las batallas más fuertes de un creyente se viven en el corazón, hermanos, y en la mente, ahí se viven las batallas más duras. Pero dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ya te hiciste loco, le dicen a uno, ya te chuqueaste, te echaste a perder, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hacia eso estamos siendo llamados, mis amados hermanos, a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto comienza, hermanos, hasta de cuidar de nuestra salud, que a veces comemos como refugiados, hermanos. No podemos ir a metro sin parada obligatoria a McDonald's o parada obligatoria a Burger, que ya está autoservicio ahora. Y nos devoramos la Whopper, que va a 6 pesos, vale y con todo, diabético, hipertenso, dislipidémico, no importa. Años más tarde, cama de un hospital, insuficiencia renal crónica, ya terminal, ya los riñones tostados. Pero dice, abstener desde cuidarnos a nosotros, hermanos. Comienza eso. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, pero decíamos,
Un creyente debe llevar esfuerzo, pero también el caminar de un creyente debe de haber persistencia, hermanos. Eso lo vemos en la primera de Timoteo, capítulo 6, un poquito más atrás. Persistencia. Esta es una batalla, hermanos, que va a durar hasta que venga el Señor por segunda vez, o hasta que nos lleve a su presencia, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Ponte tu armadura. El Señor te ha dado una armadura para que la utilices cuando la batalla se arrecia. El problema es que a veces salimos y dejamos la armadura, hermanos. O solo a mí me pasa. La armadura la vemos en Efesios capítulo 6. Está cubriendo todas las estructuras del cuerpo: mente, corazón, pies, espada, escudo. Todas, hermanos, para protegernos de los dardos del enemigo de fuego que quieren perturbarnos, sacarnos del camino. Si es posible, al maligno no le gusta verlo a usted aquí sentadito recibiendo la palabra, adorando al Señor. Pero dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice: haz tuya la vida eterna. Hacia eso estamos siendo llamados, hermanos. Dios nos está llamando a tener vida eterna en Él, hermanos. Pero les decía, debe de haber esfuerzo en su gracia, persistencia. Como le decía Josué: esfuérzate y sé valiente. Como dice en Efesios: ahora sois luz, ya no eres tinieblas, sois luz, pero andad como hijos de luz. El problema del evangélico contemporáneo, hermanos, es que como que no tiene claridad de quién lo llamó a la luz, hermanos. No tenemos claridad. Pero bien, hermanos, resumiendo, hemos visto 5 aspectos sobre el caminar de un creyente. El primer aspecto, decíamos, reconocer día a día la gran misericordia de Dios, hermanos. Amén. Lo segundo es vivir agradecidos. Esto nos lleva a que exista en nosotros un anhelo por andar en luz, un deseo por conocerle y buscarle, por amarle, un deseo por caminar en sus caminos. Pero lo tercero, decíamos, que el creyente debe de tomar decisiones día con día. Porque Pedro exhortaba, dice: basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Ya no. Antes recuerdo que los viernes esperábamos los viernes, y a veces, bueno, no sé, aquí es que los veo bien santos a ustedes, hermano. No hay con quién comparar, hacer la comparación, pero bueno. Antes esperábamos con ansias que llegara el viernes para ir. Bueno, allá en mi pueblo había lo he mencionado, había un bar satélite. Bueno, vos tampoco, Alex. Vos. Pero contábamos las horas para ir al bar, porque qué terrible. Y a veces nos dábamos un paseíto por ahí, una tecnicada, decíamos los miércoles. Oh, hermanos, ya basta, ya no. El Señor te compró con precio de sangre, pero para que caminaras diferente en luz. Está bien para los que no conocen al Señor, pero para los que han tenido su encuentro personal con Jesucristo, ya no, ya basta, ya no. Porque si no, hermanos, si estamos pecando deliberadamente después de haber conocido la verdad, solo queda, como dice Hebreos, una profunda expectación de juicio. Y qué tremendo los juicios de Dios, hermanos, porque el Señor va a disciplinar al que toma como hijo. Y a veces, hermanos, ahí viene uno todo cojo o todo cholco. Perdóname, Señor, perdóname. Pero me gusta, Señor, y sigo pecando. Y ahí vamos, cuidado, hermanos. Pero decíamos que lo tercero, tomar decisiones firmes, implica darle la espalda al pecado, hermanos. Pero debemos de esforzarnos, lo cuarto, en la gracia y persistir peleando la buena batalla como hijos de luz. Pero, hermanos, debemos de tomar en cuenta
que esto nos lleva, hermanos, a que debemos de practicar diariamente las disciplinas espirituales que tanto nos han compartido el hermano por tiempos. Estas disciplinas espirituales son urgentes que las practiquemos a diario para no caer en tentación y para mantenernos firmes en el Señor. La primera disciplina la vemos en Marcos capítulo 1. Usted la conoce muy bien. Solo vamos a dar un recordatorio así breve. Marcos capítulo 1, verso 35. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí, hermanos? Y ahí oraba, hermanos. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas él, hablando del Señor, ¿verdad?, se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía ahí, hermanos? Y oraba. Esa es la primera disciplina, hermanos, la oración. Debe de ser un hábito, hermanos. Nos vaya bien o nos vaya mal, ¿verdad? Porque a veces oramos cuando nos va mal, ¿verdad, hermanos? Pero cuando nos va bien, bueno, yo ni me acuerdo, hermanos, pero la oración debe de ser un hábito. Lo segundo, hermanos, está en Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, hermanos, verso 8. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa, hermanos? Este libro de la ley. ¿Cuál libro, hermanos? La palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, su palabra, hermanos. Sino que cuando tengas ganas, uno dice así, hermanos, ya no veo, hermanos. Sino que de día y de noche, ¿qué cosa vas a hacer, hermanos? Roncar sobre él. No, hermanos, meditarás en él. Por eso les decía, hermanos, que al Señor lo mejor. A veces dejamos la lectura para el final del día. Ya cuando nuestro cerebro está todo vapuleado y desde trabajar desde las 6 de la mañana, San Salvador algunos, regresamos, comemos, hacemos tareas, etcétera. Ya como a las 11, vale, la escritura, va, empezamos. Jehová, mi pastor, nada. Al Señor lo mejor, hermanos, lo mejor de nuestro tiempo. Yo no sé cuál es lo mejor de su tiempo, usted sabrá si es en la mañana, al mediodía, en la tarde. Pero si usted va al banco, hermanos, hay unas colas terribles a veces, que ahí podemos ir, hermano. Jehová, mi pastor, nada me faltará. De lugares dedicados, pasto. Ahí, hermanos, la cosa es aprovechar nuestro tiempo, pero dice: de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A veces, hermanos, el temor se apodera de los creyentes. Y el temor a veces le damos tanta cabida que nubla nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero hermanos, estos textos que acabamos de leer aquí en Josué 1:8, y si me acompañan por favor a la segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Josué 1:8 y 2 Timoteo 3:16, lo que acabamos de leer, están resaltando la importancia en que debemos de poner en la meditación y en la lectura bíblica, hermanos. No sé qué tanto usted le está dando espacio
para que el Señor ministre su corazón a diario, hermano. Esto es de día, hermano. Porque si solo estamos leyendo y escudriñando la Escritura, solo el ratito que venimos a la iglesia, va a ser un poco difícil que la palabra pueda penetrar como esa espada de dos filos. Esto es de diario, hermanos, por eso son disciplinas espirituales que deben de practicarse a diario. Entonces vamos, la oración, la meditación de la palabra y el ayuno. Ay, hombre, si eso ayuno, si eso es de tan locos los hermanos, hombre, ¿cómo voy a ayunar? Pues tan rico desayunar frijolito y huevito y platanito, lechita. Está loco el hermano Jorge, hombre. Propósitos del ayuno: dominar y someter la carne, hermanos. A veces la carne se pone un poquito revoltosa, hermanos. Lo otro es estar mejor preparados para orar y meditar en las cosas santas, hermanos. Otro propósito del ayuno. El hermano hacía la invitación: una vez por mes se ayuna acá en la iglesia, pero podemos hacerlo con más frecuencia. Puede ser a la semana, pues no sé, ahí usted sabrá. Lo otro es que dar evidencias de humillación al Señor, confesando nuestras faltas delante de su presencia, hermanos, porque el ayuno nos va a traer una revelación fresca. Nos va a dar las armas para poder pelear las batallas. Y nos da propósito, hermanos, como Esther, como Nehemías. Vidas que se doblegaban ante el Señor ayunando y orando. Si quiere, acompáñenme a Esther, hermanos. Crónicas, adelantito de Crónicas. Según de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ahí estamos. Correcto. Vamos a Esther capítulo 4, verso 16. Acá prácticamente había un personaje por ahí, Amán, que trataba de destruir a los judíos con un edicto bastante complicado para el pueblo. Pero vea cómo intercedió la reina, dice el verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, está hablando Esther, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Acompáñeme a Nehemías, un poquito más atrás. Nehemías capítulo 1, verso 4. Veamos desde el verso 2, digamos. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de ¿quién, hermanos? Del hermano Jorge, del hermano Alex, delante del Dios de los cielos. Entonces, hermanos, estos personajes doblegaban sus vidas reprendiendo al rey Estómago, hermano, porque ese rey Estómago es un poco tirano a veces, y se sometían a la voluntad de Dios. El ayuno es físico, hermanos, ciertamente, pero es una disciplina que hay que practicar, hermanos. Cuando la carnita se pone algo revoltosa, hermanos, hay que doblegarla. Y la cuarta disciplina, hermanos, hablábamos, la oración, la meditación de la palabra, el ayuno. La cuarta es la sumisión, hermanos. Sujetarse al Señor y someterse a su señorío. ¿Qué dice Juan 15, hermanos? Sin mí nada podéis hacer. Pero esto nos lleva, hermanos, también a adorarle en espíritu y en verdad. Estas disciplinas, les decía, hermanos, son urgentes. Si usted las hace día a día, pues gloria a Dios, hermanos. Y si no hace ninguna o las hace así como dicen los bichos de volada, hermanos, hay que doblar las rodillas, hermanos. Porque si no, cuando venga el día malo, hermanos, a nuestras vidas, no vamos a tener cimientos, hermanos. A todos en mayor o menor grado nos llega, como dicen, el tumbo, hermanos. Pero solo aquellos que están bien agarraditos y bien cimentaditos del Señor y de su palabra, va a entender
que las dificultades son siervas de Dios, hermanos. Que el Señor las ocupa para llevarnos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo tiene dura cerviz. Y el Señor es tan caballero que nos lleva así de la mano y nos muestra cuando estamos fallando. Pero, hermanos, estas disciplinas decíamos que son urgentes. Y el Señor quiere a todos y cada uno de nosotros, sin excepción, convertirnos en sal y luz de esta tierra. Este es un llamado para todos, hermanos. Pero pongamos atención, y con esto voy concluyendo. Siempre van a haber obstáculos en nuestro caminar que nos van a impedir avanzar, hermanos. Siempre. Y uno de los grandes obstáculos es, fíjese bien, hermanos, póngame atención en los 5 minutos, creer o pensar que estamos demasiado ocupados para no buscar del Señor. Ese es un obstáculo que yo lo he vivido en carne propia. He creído y he pensado que estoy demasiado ocupado para buscar del Señor, que estoy demasiado ocupado para ir a la iglesia, que estoy demasiado ocupado para leer la palabra, que estoy demasiado ocupado o demasiado cansado para orar, para tener tiempo de intimidad con el Señor. Eso, déjeme decirle, mi amado hermano, es una mentira. Lo único que va a ocasionar el creer o pensar que estamos demasiado ocupados para ir a la iglesia, para buscar del Señor, para leer la palabra y para orar, lo único que va a provocar es un enfriamiento tan grande, hermanos. Que Dios tenga misericordia, hermanos, porque créanme, yo lo viví, hermanos. Cuando estudiaba medicina, con la mentira esa, hermano, que tengo turno, que tengo que hacer tareas, que tengo que hacer historias, que tengo que... Me la escondía a los hermanos y empecé a dejar de ir a la iglesia, empecé a dejar de orar. No, pero el doctor va. Y de repente, hermanos, igual o peor al mundo, hermanos, qué terrible. Pasé 20 años de mi vida en ese Belén. Y lo más terrible, que pecaba con tanta claridad, que lo que estaba haciendo ofendía a mi Señor, a mi Dios. Que yo iba a pecar y era tan hipócrita que le decía al Señor: Señor, otra vez estoy acá. Ay, perdóname, le decía. Y pecaba, hermanos. Pecados bien tremendos, que ya ni me quisiera acordar, hasta vergüenza me da. Y todo empezó, hermanos. Pasé 20 años en esa forma. Señor, perdóname, pero me gusta, Señor, hacerlo. Perdóname, Señor. Pues sí, tú sabes, va, que sí, soy débil, va. Pero me gusta hacerlo, Señor. Señor, perdóname, Señor. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Pero me gusta, Señor. Me agrada hacer esto, Señor. No, mi concupiscencia, Señor. No la quiero dejar, Señor. Ayúdame. Soy débil, Señor. Perdóname, Señor. Pero me gusta, Señor. Y ahí la tenía, hermano. 20 años en ese Belén, imagínense. Hasta que de repente uno de mis hipotes, lo he dicho, lo he compartido, pero ese fue el punto de inicio hace 10 años. Me lo tuvo que meter en el Bloom una semana, hermanos. Casi se me muere el bicho. Dengue hemorrágico, Y ahí es donde le dije al Señor: Señor, si lo salvas, aquí estoy, aquí está mi vida otra vez, Señor. Si me recibes, aquí estoy ya. Y desde entonces hemos empezado medio a esforzarnos en su gracia, hermanos, a pelear la buena batalla. Somos pedaleones, hermanos, pero hay victoria en el Señor. Él es real, hermanos. No es un cuento de Walt Disney. No es una fábula. No es un libro más. Es su palabra. Es Dios hablando y ministrándole al corazón del hombre por su palabra, hermanos. Si le permitimos al Señor ministrar nuestro corazón soberanamente y milagrosamente, Él hace algo. Empieza a experimentar cambios la persona. El que es bolo deja de beber. El que es marihuanero deja de fumar. El que es mujerero empieza a dejar todos los vicios. Yo no sé cuánta concupiscencia hay, pero es real, hermanos. Es verdadero. Y creer o pensar que estamos demasiado ocupados es una mentira, hermanos. Es una mentira. Pero el otro gran obstáculo
es vivir con pecados no resueltos, hermanos. Qué tremendo es vivir así, hermanos. Todavía se pagan las facturas de los pecados de cipote, hermanos. Vamos a la primera de Juan, verso 8. Si decimos que no, capítulo 1, verso 8 de la primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como diciendo, mira, no te la estés picando. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay quienes dicen, no hombre, si yo me porto bien, pues soy buena persona, ¿y qué le pasa? Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, hermanos, hay esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza. Es el poder transformador del Señor actuando adentro del corazón. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero hijitos míos, dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si tú has recibido a Jesucristo, no puedes practicar el pecado. Una cosa es que peques, amén. Ni modo, somos carne, vivimos en un estuche contaminado, lleno de pecado. Pero dice, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hermano, gloria a Dios. Abogado tenemos. Lo tercero, hermanos, el tercer obstáculo es sustituir el cuidado del alma por el ministerio. A veces, hermanos, nos entregamos al servicio tanto, yo no le digo que esté malo, no me vaya a malinterpretar. La cosa es cuando sustituimos el cuidado del alma por el ministerio. ¿Me comprenden? ¿Sí? Amén. Cuando la persona se entrega tanto al servicio que se le olvida que tiene que cultivar su alma, se le olvida que tiene que venir delante del Señor día con día, a orar, a meditar en su palabra, a ayunar periódicamente, a someterse a su palabra, a adorarle. Amén, hermanos. No me quiero extender mucho ahí porque capaz me tiran pedradas aquí, hermanos. Gloria a Dios. Pongámonos en pie en esta mañana, hermanos. Las prioridades del creyente, lo primero, hermanos, el Señor, la familia y su obra. Amén, hermanos. Pero así, haciendo un resumen, hermanos. Un resumen así rapidito. El caminar del creyente, decíamos, nos lleva primero a reconocer la misericordia de Dios día con día, hermanos. Cuando reconocemos la misericordia de Dios día con día, seremos vidas agradecidas, hermanos. Amén. Y este agradecimiento nos va a llevar a anhelar andar en luz, hermanos, a anhelar buscarlo a diario. Y eso nos va a llevar, hermanos, a tomar decisiones por el Señor día con día. Nos va a llevar, hermanos, a que vamos a caminar de tal manera que vamos a ir viendo, Señor, ¿te agrada esto, Señor? Señor, no, aquí hay pecado, me voy por acá. No, a cuidar y a meditar cómo andamos caminando, hermanos. Nos va a llevar a tomar decisiones sabias, a cuidarnos, pues, a ser ejemplo. Pero, hermanos, para eso debe de haber esfuerzo y persistencia. Pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe nos lleva, hermanos, a ejercitarnos. Nos lleva a poner en práctica las disciplinas espirituales a diario. Orando en todo tiempo. Meditando en su palabra de día y de noche. Ayunando periódicamente. Sometiéndonos a su voluntad. Y adorándole, hermanos. Esto nos va a permitir a ir solventando o venciendo los obstáculos que se nos vayan presentando, hermanos. Así que quiero terminar con esto, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diariamente presenta tu cuerpo al Señor y dile: Señor, ayúdame. Porque reconozco, Señor, que sin ti no soy nada y nada puedo hacer. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si presentamos nuestros cuerpos día a día, hermanos, algún día estaremos delante del Señor. Y como decía Pablo en la segunda de Timoteo, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Oh Dios, qué bueno eres, Señor. Cuánto amor, cuánta bondad, cuánta paciencia, cuánta misericordia hay en ti, Señor. Padre, porque reconocemos que tú eres el que perdona todas nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Oh Dios, ayúdanos a caminar en tus caminos, Señor. Muéstranos tus caminos y enséñanos a caminar, Padre. Oh Señor, limpia nuestros corazones. Crea corazones limpios, Señor, esforzados, persistentes. Oh Padre, llénanos con tu Santo Espíritu. Guarda nuestros corazones, Señor, para no pecar contra ti, oh Dios. Padre, que podamos ser vidas agradecidas, Señor, por la vida que nos has dado, Padre. Señor, despierta tu Santo Espíritu, Señor. Ruego por mis hermanos. Tú conoces sus luchas. Tú conoces, Señor, su caminar. Pero que en esta mañana, Señor, puedas tú derramar de tu Santo Espíritu. Puedas tú traer, Señor, convicción de pecado. Si hay pecados todavía que confesar, Señor, los ponemos delante de tu presencia, para que en tu altar puedan ser consumidos. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Permítenos, Señor, ejercitar estas disciplinas espirituales día con día, Padre. Y así como tú te levantabas muy temprano, Señor, aún oscuro, a buscar de tu Padre, Señor, permítenos, concédenos tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Que podamos ser vidas piadosas, orar en todo tiempo, Señor. Que podamos aprovechar bien, Señor, el tiempo que tú nos das. Que podamos meditar e inquirir en tu escritura día con día, Padre. Despiértanos, Señor. Despierta nuestro espíritu. Que tu luz pueda alumbrar las tinieblas que todavía puedan existir en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Haznos crecer, Padre. Orad a nuestros oídos, abre nuestra mente, nuestros ojos, para que podamos verte, que podamos contemplar, Señor, tu hermosura día con día. Concédenos tu gracia para pelear, Señor, esta batalla, Señor, con tu armadura, Padre. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muéstrame, oh Jehová, Muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstranos, Padre, tus caminos, Señor. Enséñame tu senda al caminar. Sí, Señor. Aleluya. Pues yo ya estoy cansado de los míos y
tus caminos y enséñame tus sendas a caminar. Pues yo ya estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Pues yo ya estoy cansado de los míos